Muchas gracias por la presentación. Estoy muy agradecido con el Laboratorio Inofarma. Mi nombre es Gerardo Alberto Hernández Alberto, médico al área de medicina interna y geriatría de perros y gatos. Como tal, vamos a hablar un poco acerca de mitos y realidades de los condoprotectores, tratando de dar un abordaje inicial e integral de cómo poder entender qué se está llevando a cabo dentro de una articulación al momento de tener ya sea un proceso patológico temprano o por envejecimiento. Entonces, bueno, pues vamos a darle. Perfecto, continuamos. Este tema que vamos a abordar tiene mucho que ver con el inicio y el manejo de lo que sería eh, el reto del paciente que de alguna otra manera llega a manifestar ciertas alteraciones al momento de caminar y esto genera una inmovilidad y una fragilidad posterior para que de alguna otra manera eh, tengamos ciertos problemas en cuanto a un deterioro de manera importante, ¿no? El uso y el que se esté ocupando básicamente como protocolos de controprotectores, básicamente es en realidad por qué los debemos de utilizar y si realmente se tiene un beneficio o no. Por supuesto que existe mucha evidencia científica y dentro de esta evidencia científica, básicamente vamos a dar un contexto de manera general, el por qué no realmente los ocupamos, a qué edad, ¿no? Como especialista de la rama del área de geriatría, tengo yo la oportunidad de utilizarlo en algunos pacientes que están en proceso de envejecimiento, unos que ya traen de manera primordial el uso de este tipo de productos desde un padecimiento cuando son a temprana, vamos a llamarle edad, ¿no? Ya sea por situaciones de anomalías de tipo genéticas y obviamente por predisposición racial con ciertas heredabilidades de enfermedades, como en el caso de displasia de cadera o alteraciones de manera importante en la zona de las articulaciones de manera principal o en aquellas razas en donde se llegan a descubrir alteraciones de manera inicial, ciertas luxaciones de patela, ¿no? Entonces, para eso es lo que más o menos vamos a ir viendo en este sentido. ¿Cuál es el tipo de contexto que nosotros vamos a llegar a manejar? Y en este manejo de algo también muy importante, ¿no? Que es el dolor como contexto de manera importante. Se define como un proceso sensorial en el que participa el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, generando una experiencia desagradable que se origina a partir de los procesos de la conciencia superior, afectándolos de manera recíproca. Existe como dolor, vamos a llamarle así, en el 2013, guías para reconocer en nuestros perros y nuestros gatos, ¿no? El dolor va a ser de manera importante un proceso general de la experiencia dolorosa que engloba respuestas tanto físicas como de manera emocional. Existe otro término que se llama alodinia, es un dolor provocado por estímulos que comúnmente no generan dolor. Ahora, la nocicepción es el componente fisiológico del proceso del dolor que implica la transducción, transmisión y modulación de señales generadas por la estimulación de nociceptores periféricos. Todo esto porque te los trata de definir, porque al final de cuentas, cuando lleguemos a la parte de la condroprotección, ¿qué es lo que en realidad nosotros debemos de llegar a utilizar como algún tipo de tratamiento farmacológico? En otra definición, como nociceptor, es un receptor del sistema nervioso periférico altamente especializado con la capacidad de transducir eh, y codificar el estímulo nociceptivo. Como tal, existen dolores de manera aguda y crónica, que en este caso serían los adaptativos, los agudos, y maladaptación, la crónica, ¿no? Las características
difieren mucho en un sentido si son por ejemplo, ¿no? Por traumas, por algún tipo de corte, enfermedades por de aparición de manera aguda, no en aquellos cuando son de una mala adaptación como una cronicidad, y para eso depende mucho el curso esperado de la presentación de la enfermedad, y al final de cuentas está asociada a una condición de enfermedad recurrente de larga duración, ¿no? Y para esto nosotros vamos a tener ciertas fibras que van a generar una neurotransmisión hacia el dolor para poder nosotros tratar de desensibilizarlo primero, ubicarlo y después desensibilizarlo a tal grado de que el paciente pueda generar una mejor respuesta, ¿no? El dolor, al final de cuentas, va a tener varios conceptos por los cuales básicamente los vamos a llevar eh, irrigados en base a comportamientos neurobiológicos, físicos, sociales y medioambientales, ¿no? O en su defecto a un estado emocional o ciertamente función cognitiva, basado también en algunas experiencias pasadas, nos llega a generar una remembranza en donde nos puede generar una molestia o un padecimiento. Existen estas fibras que me van a tratar de diseñar un manejo dependiendo del diámetro y la velocidad de conducción para que nosotros de alguna otra manera podamos o no dejarle un concepto de especificidad acorde a lo que sería la transmisión por medio de estos neurotransmisores. Es por eso que nosotros, de alguna otra manera, cuando tenemos un corte en nuestra piel, tenemos una modulación de ciertas sustancias que nos ayudan a liberar ciertas aminas vasoactivas, y estas aminas vasoactivas nos generan de alguna otra manera la liberación de sustancias con generar en una zona muy específica de el, la zona de la espina dorsal, llegando hacia el asa dorsal ascendente, en cada una de esos tractos espinotalámicos para poderme generar una señalización, y obviamente cuando ya no son tan controladas y es de manera continua, es ahí en donde nosotros vamos a tener un dolor un poquito más exacerbado. Existen dolores de manera neuropática o dolores inflamatorios, ¿no? El dolor de alguna otra manera va a estar regulado por estas disfunciones o alteraciones de manera en específica a un daño tisular. Cuando ya es crónico, como en el caso de algunas enfermedades, como en este sentido vamos a hablar que se llama la osteoartritis, puede ser modulada por otro tipo de terminaciones nerviosas, y eso generar si en realidad o no puede desarrollar eh, un bloqueo de manera en específica para este tipo de pacientes, ¿no? Bien, como se los he hecho mención, existe el dolor adaptativo. De manera inicial es mucho más rápido, donde existe un proceso de inflamación y daño tisular que sucede de manera instancial cuando existe una lesión muy específica en algún tipo de tejido, y eso genera que esas vías neuronales nociceptivas puedan generar hacia la zona del bulbo y darme una liberación, ¿no? Cuando se llega a sobrepasar es cuando llegamos o empieza a ser un poquito más crónica, existe la liberación de sustancias un poquito más específicas, ¿no? Cuando existe una mala adaptación, vamos a llamarle así, un dolor de tipo, vamos a llamarle neuropático, puede generar una lesión neuronal por un tumor o por algún tipo de situación más específica, y eso generarme
que existan procesos un poquito no adaptados hacia la señalización del dolor, ¿no? Y en el caso ya más específico de un proceso crónico degenerativo, eh, vamos a tocar el tema de la osteoartritis, ¿no? Y la osteoartritis, al final de cuentas, bien no lo han manejado, que puede suceder en pacientes ya añosos o muy geriátricos, pero en realidad no es así, ¿no? El proceso de enfermedad particular crónico degenerativa con componente inflamatorio caracterizado por una degeneración y pérdida progresiva del cartílago y de hueso subcondral y de daño en específico al tejido que los citos, que en este caso se van a asociar a un engrosamiento y de manera específica la formación de nuevo tejido óseo. Es por eso que les hacía mención, ¿no? Que en este sentido ya sería un dolor mal adaptado, donde ya se tiene la erosión y el daño a nivel del cartílago, se liberaron todas estas sustancias aminovasoactivas y generaron un proceso de inflamación, tumefacción, eh, vasodilatación y de alguna otra manera la llegada de una gran cantidad de células inflamatorias para en su momento llegar a formar nuevo tejido de reparación. Y es por eso que el dolor de alguna otra manera persiste, porque ya el adaptativo o el dolor agudo ya llegó a sobrepasar en este sentido cuando ya tenemos de alguna otra manera un cambio de manera importante a nivel de la articulación. Es por eso que hago yo el hincapié, donde existe un cartílago totalmente dañado, la formación de nuevo tejido óseo, porque hay una formación, eh, eh, vamos a llamarle desmedida, hipertrófica, generándome ciertos cambios en el espacio de la misma articulación. Obviamente la viscosidad y la fluidez del líquido sinovial por medio de los sinoviocitos, que son al final de cuentas desplazados por tejido fibrótico, pueden en su momento estar dado por ciertos cambios degenerativos asociados previamente a alguna enfermedad y o con el proceso de envejecimiento normal, ¿no? Es para mí muy importante que veamos cuáles son las características epidemiológicas a las cuales nos vamos a enfrentar. No es una enfermedad que de alguna manera tiene un desgaste, por así llamarlo. Se ha estimado que la prevalencia de nuestra artritis en México es de 10.5%, el, más o menos el 95% se puede ofrecer una expectativa más en las mujeres que en los varones, ¿no? O sea, si tienen cierta eh, predisposición de carga genética, desgraciadamente, hacia las mujeres, ¿no? En algunos estados de la República se han hecho mención por el tipo de dieta que se da mucho más en la parte del norte, casi a la parte central, y obviamente hacia la parte del sur, ¿no? Por otra cosa, es para mí muy importante que ustedes logren ver que en humanos la primera que puede llegar a generar un conflicto de enfermedad es la articulación de la rodilla y posteriormente la de la cadera. Y para eso es que en los pacientes humanos no se llegan a rehabilitar al 100%. En perros y gatos es un poquito más, vamos a llamarle complejo. Me voy a referir a predisposición racial, en donde se llega a presentar algunos cambios sugerentes de, a nivel radiográfico con imágenes sensibles en pacientes de raza un poquito más pequeñas,
como ellos son los chihuahueños, los caniches, que de alguna otra manera tienen una enfermedad más específica como son la luxación patelar, ¿no? O tienen ciertas deformaciones y estas deformaciones generan precisamente todo el daño y el dolor. El sexo también es un factor de manera importante, considerándose así con respecto un poquito mayor las hembras que en respecto al de los machos, ¿no? En caso de razas un poquito más grandes, recuerden que empezamos a llegar a encontrar cierto tipo de disfunciones a nivel articular o incongruencias articulares, generándome la disrupción y la manifestación de dolor no controlada de manera conceptual a nivel de la articulación, ¿no? Entonces empezamos a presentar de manera importante la aparición de estos cambios de características degenerativas, ¿no? Como les había hecho mención, estas son las principales causas que podemos llegar a presentar en osteoartritis de los miembros anteriores y de los miembros posteriores, ¿no? Si se dan cuenta, desde pacientes jóvenes como chihuahueños, la necrosis vascular de la cabeza del fémur, traumas, articulaciones con cierto tipo de mayor presión y posición, puede generar un desgaste de manera un poquito más continua y al final de cuentas esto manifestarse en un daño importante, ¿no? La fisiología normal de esta articulación básicamente se va dando desde la actividad osteoclástica, osteocítica y hacia la zona vascular en donde llegamos a tener la formación de nuevo tejido, ¿no? Altamente vascularizada, ¿no? Existe la formación de proteoglicanos, este es el esquema general de la estructura interna del cartílago articular. Está formado por un proteoglicano. Vean al condrocito y este condrocito va a tener un aporte también de otras intercambios iónicos entre el sodio y el potasio y obviamente vamos a llegar a presentar también el revestimiento de la parte interna de colágeno. Entonces, de manera importante quiero que compartan y vean que el proteoglicano son moléculas que tanto van a estar como en la parte externa como en la parte interna, ¿no? Esto mismo, ahorita lo vamos viendo, esto que está aquí, el condrocito, y los proteoglicanos tienen una representación esquemática estructural de manera importante a través de capas, ¿no? Tenemos la capa superficial, la capa intermedia y la capa profunda. La capa superficial va a tener una capacidad importante de condrocitos alargados y abundantes, proteoglicanos escasos y fibras de colágeno en disposición tangencial. Y la capa intermedia son condrocitos un poquito más redondeados y abundantes. Hay proteoglicanos abundantes, que es en mayor cantidad, y fibras de colágeno en disposición de tipo radial para darle un poquito de mayor soporte hacia la zona del cartílago. Y la capa un poquito más profunda son condrocitos redondeados y escasos. Los proteoglicanos están de manera abundante. Y las fibras de colágeno también tienen una disposición de tipo radial. Por eso esto mismo, en sus superficies del cartílago, ustedes deben de llegar a tener en cuenta que cuando existe un deterioro o un daño de manera importante sobre el cartílago, se van a ir haciendo en menor número la cantidad de moléculas de proteoglicanos. Esos condrocitos, recuerden que de alguna otra manera nos dan cierta estructura y si existieran cambios por un desorden molecular en ese condrocito,
que ese condrocito envejezca, puede generar precisamente la muerte o senecia del mismo tejido, haciendo que sus capas sean mucho menos elongadas, sean mucho más delgadas, generando de alguna otra manera que también las fibras de colágeno puedan ser sustituidas por otro tipo de tejido fibroso, en realidad tendría que denominarse. Existen algunos mecanismos de regulación del tejido articular. Muchos dependen de la cantidad de exposición hacia el tipo etiológico de alguna falla inherente hacia la formación de este tipo de tejidos, ¿no? En esta situación veo un esquema donde existe un factor etiológico, existe un catabolismo celular y si se dan cuenta, aquí está la formación del cartílago en sus en sus tres tipos de capas, ¿no? Posteriormente hay un tejido sinovial y este tejido sinovial es de alguna otra manera generándome la liberación de interleucinas para poder generar ya sea una nueva formación de células como el condrocito o en su defecto que éstas puedan ser degradadas a través de las metalomielo-proteasas. Estas de alguna otra manera me fungen cuando están en excesiva formación de otra liberación de sustancias como factor de necrosis tumoral, pueden ser reguladas para que exista una degradación, formación de cuerpos apoptóticos sobre los condrocitos y la eliminación de manera constante de ese tejido articular como tal. Es así como se los hago mención. De una u otra manera, ese tejido articular que nosotros logramos ver aquí, esta disposición bien marcada de las fibras de colágeno, los condrocitos y obviamente la formación de manera en específica de eh, sulfatos de condroitina, que son estas disposiciones que de alguna otra manera estos sulfatos de condroitina pueden darme a nosotros una red de soporte para que ese tejido no vaya de alguna otra manera degenerándose, ¿no? Ese tipo de catabolismo, como les hice mención en la diapositiva pasada, puede generar que si existe un proceso inflamatorio crónico en la enfermedad articular degenerativa, va a manifestarse con una menor disposición de esas fibras de colágeno y obviamente la condroitina y sus proteínas que están en forma de disposición para que como escalonado puedan darme un soporte, haciendo que estas características de esclerosis ósea vayan apareciendo con engrosamiento de la misma cápsula, enrojecimiento y obviamente puede existir ya una inflamación de manera pronunciada de la membrana, ¿no? Así como asimismo una reducción de ese líquido sinovial como tal, ¿no? De acuerdo a todo el sistema inmune que vamos a llegar a presentar, ¿no? La fisiopatología, bien se los ha hecho mención, existe una degeneración importante del cartílago. Vean cómo ese líquido sinovial está mediado también por ciertas citocinas que ya de alguna otra manera han erradicado una supervivencia de manera más abismal, generándome ahora que esa liberación de citocinas y de factor de necrosis liberan también proteasas caspasas, en donde
podemos llegar a presentar una reducción de manera importante de la degradación de la membrana del cartílago extracelular a través de qué? De cierta liberación de sustancias en donde ese condroitín, ácido hialurónico, puede llegar a reducir de manera importante. Eh, la lubricación escasa de la articulación puede generarme un proceso inflamatorio crónico donde hay liberación de la metaloproteinasas y estas metaloproteinasias generan degeneración del mismo cartílago, una disrupción en la activación de los osteoclastos y condrocitos, generándome la liberación de interleucinas 3 y 6, que a partir de esto van a generar la liberación de la cascada de la inflamación como es la del ácido araquidónico, ¿no? Y esto de alguna otra manera, la liberación de prostaglandinas me genera el dolor y obviamente, pues, generarme una mayor aberración hacia la misma articulación. Es por eso que para mí es muy importante que veamos esto, porque el desarrollo de la progresión de la osteoartritis es muy importante. Nosotros tenemos un factor de riesgo y ante ese factor de riesgo vamos a tener una susceptibilidad para la osteoartritis. Puede haber un desequilibrio fisiológico donde existe un aumento del catabolismo y una disminución del metabolismo. Hay degradación del colágeno 1, 2, en este caso del 9 y del 11 y de los proteoglicanos de la matriz. Existe de manera per se una inflamación y daño y degradación del cartílago. Existen intentos de reparación, pero como les había hecho mención, la característica del cartílago para poderse reparar puede llegar a tardar, pero ya existe esta liberación de estas metaloproteinasas que van a generar la degradación del cartílago y eso de alguna otra manera ya se queda sin la formación de ese líquido, haciendo que pues existan modificadores del hueso y una progresión de manera importante de la osteoartritis. Es ahí donde nosotros debemos de tratar de entender hacia dónde queremos nosotros querer ayudarle a ese paciente, en la fase de aumento del catabolismo o en el intento de reparación, ¿no? Nosotros llegamos a controlar en los tratamientos multimodales de la osteoartritis citocinas proinflamatorias, que es ahí donde todavía en la actualidad se está trabajando. Y miren, esto es a grandes esquemas, como de alguna otra manera nosotros estamos generando un daño o un trauma hacia la zona del tejido articular. Y vean la liberación tan excesiva de uno, radicales libres, dos, degradación del hialuronato y tres, existe una marcada eh, peculiaridad en donde el factor de liberación a través del ácido araquidónico puede generar una inflamación de manera crónica, sistematizada. Es por eso que aquí deben de existir al menos 3 o 4 factores a tratar o tratamientos para que nosotros podamos llegar a eliminar un poquito lo que está generando de daño o trauma hacia el proceso de osteoartritis. Eh, Genéticamente, su factor social, peso, nutrición y las actividades pueden generar o desencadenar de manera importante alteraciones en la inflamación y obviamente tratarse a través de ciertos mecanismos de acuerdo a la parte fisiopatológica por los cuales es importante detallar si existe o no mucha o poca evidencia de que los contraprotectores puedan generar
una reducción de manera importante en el manejo del dolor, ¿no? Para mí esto es muy importante porque ustedes van a quitar, y eso es parte de los mitos y de las realidades, ¿no? Factores de riesgos para la osteoartritis. Si empezamos, una de ellas es la parte genética, dos, el mal alineamiento articular, si hay sobrepeso, si hay o no factores hormonales, algún síndrome metabólico, el sexo y obviamente también la severidad de la enfermedad, daño articular previo, carga articular, dolor, rigidez articular y obviamente la misma edad. Entonces, ¿podemos nosotros reducir esos factores de riesgo? Por supuesto. ¿Cuál es el riesgo de, obviamente, no detectar estos factores? Pues al final de cuentas, al no detectarlos, podemos exacerbar el problema. La metodología diagnóstica para un paciente, y es ahí donde viene el tratamiento. No me voy a enfocar mucho en esto. Esto es básicamente, ustedes ya reconocen básicamente el dolor. Tenemos una gran guía de protocolos que podemos utilizar para mantener un diagnóstico muchísimo más acertado de lo que puede estar sucediendo en las articulaciones de nuestros pacientes, ¿no? Existen desórdenes musculoesqueléticos que ustedes deben de tratar de reconocer y o asociados a algún tipo de situación en donde esté más en exposición esa articulación que puede estar dañada, ¿no? ¿Cuál es el equilibrio o el balance? Pues el equilibrio y o el balance de mantener a estos pacientes es recordando la parte fisiológica y fisiopatológica. Si recuerdan, cuando encontrábamos en el mecanismo de regulación de los condrocitos, y del tejido articular que estaban en tres eslabones, existen la liberación de sustancias que son las interleucinas, ¿no? Cuando existe un recambio de manera normal en el condrocito y esa célula envejece, pues tienes dos opciones, ¿no? Una, ser una senecia o dos, tener la formación de cuerpos apoptóticos de la célula para que no puedas generar aberraciones. Y la otra es cuando existe una mayor daño hacia el tejido a través de la degradación y poca fluidez o poca viscosidad del líquido sinovial, que esto genera mayor daño y degradación. Es para eso que es muy importante nosotros debemos de reconocer en nuestros pacientes qué es lo que está sucediendo. Bueno, ustedes ya lo saben, las guías de reconocimiento para el tratamiento del dolor. Tenemos un montón de guías que nosotros podemos llegar a tratar, directrices para poder hacer el manejo de manera importante del dolor, expresiones faciales, que es a través de las muecas, por las cuales en la realidad hoy estamos teniendo mayor importancia, sobre todo en este tipo de pacientes, ¿no? De alguna otra manera, este artículo me gustó mucho porque mencionan cuáles son la prescripción de los veterinarios que están en práctica para el tratamiento de una molestia musculoesquelética, ¿no? Entonces, dependiendo de el tipo de médico que logró utilizar, eh, la droga, pues que mayor llegan a ocupar ellos, dependiendo de cualquier alteración, pues pueden ser desde un AINE hasta un opioide. Y eso, pues, puede generar expectativas sin generar tantas aberraciones en pacientes que están envejeciendo. Existen también otras em, test o pruebas de animales en donde detectaron de manera natural y ocurrentemente en gatos de laboratorio con osteoartritis, ¿no? Y bueno, esto diseñaron para siempre es importante chequen cada una de las articulaciones, cuáles crepitan, cuáles no, los rangos de flexión y de extensión, siempre para mí es muy diagnosticar, porque a veces esos rangos de flexión pueden estar
tan disminuidos que no logran generar una buena extensión. Siempre es importante tratar de definir cuáles son las mejores características de este tipo de pacientes. Los estudios radiográficos en la actualidad son uno de los elementos importantes, aunque hoy en día ya existen nuevas técnicas. Sin embargo, la que puede estar más al alcance de nosotros es un estudio radiográfico, el examen ortopédico y el examen neurológico. Y de alguna otra manera hay algunos cambios radiográficos identificados en donde menos de el 34% de los gatos de todas las edades pudieron llegar a encontrar alguna característica de enfermedad articular degenerativa, cerca del 61% de arriba de los 6 años pueden llegar a presentar una mayor formación de enfermedad articular degenerativa, y en aquellos gatos y o perros con más de 12 años de edad se puede llegar a diagnosticar con mejor detalle este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, para eso no me voy a detener mucho en esto en los estudios radiográficos. Vean nada más un tejido articular con degradación, con un proceso hemorrágico, inflamación y la liberación de citocinas, interleucinas y metaloproteasas. Vean nada más, tanto a nivel de quirúrgico como radiográfico, cómo esta degeneración ha generado cambios en la visualización a nivel radiográfica. Es por eso que nosotros determinamos también de manera importante cuál es la mejor opción. Eh, Vean la evidencia de una osteoartritis en un paciente normal y otro que no sea normal. Eh, la zona histológica de pacientes con cartílago articular normal y artrósico, recuerden las superficies de articulaciones 1, 2, 3 y 4, vean cómo de alguna otra manera la porción A en un tejido, eh, la zona 1 de los condrocitos, en la parte más superficial o en el diagrama A, mencionan que están muchísimo más pequeños y aplanados. Obviamente están situados de una manera paralela. En el caso de la zona medio 2, que va a representar más o menos a todo lo que sería el cuadrante del cartílago, pueden llegar a ser un poquito los condrocitos un poquito más grandes. Y si se dan cuenta en una superficie articular, que es el diagrama C, donde hay un proceso artrósico, ya esa superficie articular empieza a estar totalmente reducida con respecto a la de la figura C. ¿Esto qué quiere decir? Que ya hay menor cantidad de condrocitos, haciendo que su disposición, los tejidos de fibrosis hayan sido mucho mayores, las disposiciones de fibrina, de hialuronato, tienen una disposición mucho más aberrante, y eso genera que tengamos más cambios en la matriz como tal. Es por eso que es ahí donde nosotros debemos de empezar a trabajar. El otro método diagnóstico es el análisis de líquido. Bueno, pues esto debe de ser una buena metodología diagnóstica siempre y cuando deba ser en superficies limpias y con buena desinfección. Para eso, la otra técnica para poder hacer el diagnóstico de una enfermedad articular degenerativa es por medio de la utilización de artroscopías. Y esto es el introducir una pequeña camarita por si radiográficamente no se llegan a observar tantos valores de procesos degenerativos, te puedes tú apoyar en la obtención de ese líquido, más el utilizar un artroscopio para poder entrar, identificar y evaluar de alguna otra manera qué tan mal se llegan a ver en comportamiento bajo la estructura. Y bueno, el tratamiento está muy sencillo.
el abordaje inicial que nos dice el familiar debe de ser muy importante, ¿no? Y eso me voy a referir al historial clínico, a la reseña, a la anamnesis, a todo. El dolor y los cambios de comportamiento en algunos perros y en algunos gatos es muy común. Recuerden, por lo regular, algunos llegan a verse con lamidos, dejan de caminar, dejan de comer, lo que ustedes gusten y manden, ¿no? Recuerden que la percepción de dolor es influenciada de manera externa e interna a través de ciertos mecanismos neurohormonales y modulados de manera importante hacia el dolor. Para mí es muy importante que también ustedes vean y evalúen la fragilidad o vulnerabilidad de los pacientes que han perdido masa muscular, porque estos son más propensos a caerse y a generar también una debilidad muscular de manera importante porque el tejido óseo o el cartílago está siendo más débil o existe dolor. El tratamiento multimodal del paciente canino felino debe de ser tratado de manera imparcial. Obviamente no voy a tocar todo, solamente voy a tratar de manera importante los condroprotectores. Para esto, bueno, existe también modificadores del manejo del dolor, ¿no? Para esto, lo que yo les acabo de hacer mención, debemos de nosotros, para que no moleste y no duela la articulación, es muy importante darle confort, darle terapia, darle nutrición, ayudarle a que el paciente esté mucho más tranquilo para que pueda en un momento dado el paciente tener una estabilidad de manera de acuerdo al manejo multimodal del paciente con dolor. Dos tratamientos de ácido araquidónico, ¿es correcto o no es correcto? Por supuesto. Eh, para mí esto es de manera importante, existe de manera eh, muy prematura un daño y tejido hacia el tejido y eso genera que exista la liberación de este ácido araquidónico. Y obviamente hay que tratarlo de bloquear. Para eso existen algunos fármacos que nos pueden ayudar, ¿verdad? Como nuevas herramientas en perros y en gatos para el uso del manejo del dolor. Existen evidencias en donde hay dosis baja para el manejo de la osteoartritis con meloxicam y que no tienen efectos adversos. Otros que al final de cuentas han sido muy optimistas para el tratamiento de la osteoartritis. En el caso de utilizar o no otro tipo de analgésicos, también están en estudios, otros que ya, otros la liberación de la ciclooxigenasa 1, la ciclooxigenasa 2 para el manejo involuntario de la inflamación, pues existen fármacos en donde podemos llegarlos a utilizar sin ningún tipo de problemas. Eh, existen, vamos a llamarles, tratamientos médicos que algunas recomendaciones nos hacen para poderlos llegar a utilizar. Se los dejo como esquema. Y eh, en esta esquinita, lo que quería yo ejemplificarles es que también los antiinflamatorios no esteroidales han tenido una mejoría en el organismo sin generar tantos efectos adversos, ¿no? Pues entre ellos vamos a hablar que se han mantenido de manera abismal sin generar tanto efecto adverso como serían los antiinflamatorios o no esteroideos tipo el meloxicam. En el caso de los perros sería un poquito más importante el carprofeno y el acetaminofén o paracetamol en el caso de los perros se ha considerado ya uno de los mejores fármacos también para el manejo del dolor. Y bueno, ante traer en consenso cuáles son estas sustancias para el efecto antiinflamatorio junto con las hierbas, ¿no? Entonces, para mí esto es lo que nosotros debemos de dar como resultado sin que genere tantos efectos adversos. Muy bien, me voy a ir con el uso de otros fármacos, lo de los anticuerpos monoclonales. Y bueno, esto es lo que estábamos trabajando ya para el tratamiento del dolor en algunos pacientes. Y la evidencia terapéutica
para la aproximación de la osteoartritis, la evidencia nos señala que está el uso de contraprotectores, ejercicio, ácidos grasos, fisioterapia, rehabilitación y manejo del dolor. ¿Qué tan importante es el uso de los contraprotectores en el paciente con este tipo de alteraciones? Pues es demasiado importante por lo que ya les expliqué. Nosotros utilizamos los condroprotectores con glucosamina y ácido hialurónico. Recuerden que la disposición de este tipo de estratos en los diferentes niveles ha sido modificado de acuerdo a la erosión y ha sido modificado de acuerdo al proceso inflamatorio. Es por eso que en realidad se deben de ocupar diferentes tipos de suplementos para poder reducir el proceso inflamatorio. Es para eso que el rol de la glucosamina y el condroitin en el proceso de prevención y tratamiento de la osteoartritis sea de manera influenciable. ¿Esto qué quiere decir? Se han hecho estudios y, por ejemplo, este es uno de ellos, de acuerdo a la ilustración que nos están dando, que el cartílago articular tiene una síntesis de manera importante sobre la disposición de este ácido hialurónico y las cadenas de los glucosaminoglicanos. Mencionan que tenemos un porcentaje en reducción de aparición de manera un poquito más temprana de lo que sería la manera más, vamos a llamarle, aberrante de los signos degenerativos. Es para eso que nosotros en un estudio se lograron reconocer ciertas citocinas proinflamatorias. Las que más se llegaron a encontrar fueron las metaloproteinasas tipo 1, 2 y 3. Si nosotros logramos reducir en gran número ese tipo de citocinas a través de la formación de ese restablecimiento homeostático del cartílago, reducimos la degradación tisular y eso genera en gran medida que no exista mayor formación de interleucinas que generen un proceso proinflamatorio y degradación y daño a nivel tisular. Es por eso que en base en este estudio debe de nosotros tener en mente que la cápsula de esa membrana sinovial debería de tener una nutrición adecuada a través del condrocito. De alguna otra manera mencionan que la administración oral de la glucosamina y la condroitina estarán de manera concentrada en el líquido sinovial. ¿Esto qué quiere decir? Que la evidencia me dice que nosotros debemos de utilizar de manera temprana siempre y cuando hagamos hecho una buena identificación. Obviamente a través de artroscopía, estudios radiográficos o análisis del líquido sinovial, donde existan o no, y esto se los digo así, estas citocinas que de manera abismal llegaron a aparecer en este estudio, obviamente solamente es un estudio, pero se diagnosticó que en edades tempranas están en menor reducción este tipo de citocinas proinflamatorias. Es por eso que debemos nosotros utilizar este tipo de fármacos siempre y cuando el paciente ya nos esté mencionando características especiales para poder generar un buen abordaje diagnóstico. Este metaanálisis de sistemático de la calidad, vamos a llamarle, de la glucosamina
Y la condroitina tuvo una eficacia en cantidades médicas de manera importante. ¿Esto qué quiere decir? Que este metaanálisis menciona, y esto lo hablo en humanos, que las preparaciones que se ofrecieron para el diagnóstico en rodillas y en en hombro puedan llegar a ser tan exactas y específicas para el tratamiento de manera especial. Es por eso que eh, nosotros debemos de utilizar este tipo de tratamientos y la realidad es que se pueden llegar a utilizar de manera oral. Hay otras presentaciones que son de manera intraarticular, solamente deben de utilizarse muy específicas. El mito es que si tú lo llegas a utilizar en animales jóvenes, eso es una realidad, porque al final de cuentas ellos están en un crecimiento. Entonces ellos todavía tienen suficientes características y aporte necesario para poder encaminar hacia un buen recubrimiento de este tejido articular, a menos de que ya hayan terminado esos factores de crecimiento y obviamente pues limiten el uso de manera estrecha de estos proteoglicanos y glucosaminoglicanos. Para finalizar, el otro uso de cierto tipo de sustancias para manejo del dolor están en proceso de investigación, pero bueno, pues se tiene evidencia. Lo que realmente ayuda y aporte a este tipo de pacientes, pues es el uso de una buena dieta, el uso de los contraprotectores y que no tengamos o quitemos la característica del dolor, ¿no? Entonces, bueno, estoy hablando un poquito más de el uso del cannabis, ¿no? Y existen otro tipo de terapias mucho más específicas, pero bueno, en ese tema no nos vamos a meter. Pues ojalá les haya gustado un poquito el tema, es bastante interesante acerca de lo que sería el uso de los contraprotectores en el área de medicina veterinaria. Lo que quería que comprendieran es cómo es que puede aportar y apoyar la glucosamina y obviamente la condroitina y que existe mucha evidencia en el uso de este tipo de contraprotectores. Pues muchas gracias, pues espero sus preguntas.